erosión superficial, pero es la que queda más blanca, que se corta de forma más angular, decimos. Este es muy típico porque es una roca muy fracturada, bueno, es muy dura y por eso es muy fracturada. Mientras las demás rocas, que se llaman Tramezzario y Pietracantone, tienen un poco menos de caliza y un poquito más de arcilla y arena dentro de sí misma. Y entonces por eso es más fácil que se puedan modelar un poco, cambiar un poco de forma. Y este corte muy simplificado explica toda la secuencia típica de cada loma de Cagliari. La Pietraforte, por su característica, es como un tapón, decimos. Es decir, en geología todo es muy dinámico, ¿no? Y entonces cuando hay una roca, en poco tiempo normalmente la erosión la desmantela y entonces en poco tiempo no vas a verla. Lo que pasa lo que es necesario para que se guarde una lomita como esa es que haya una roca más fuerte de las demás, que entonces sea una protección para las demás. Entonces en todas las zonas donde hay estas capas tan duras, han también conservado lo que está por debajo. Y de hecho la forma típica es esa, como este tapón, y despacito todo eso se va a destruir, entonces queda solo lo que está por debajo de la Pietraforte. Y por estas características, la Pietraforte está muy utilizada también en los edificios de la ciudad. Aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, bueno, nuestra querida Torre del Elefante, por ejemplo, está totalmente construida con ese tipo de roca. Como te decía André, ¿no? Debe ser la más blanca, más dura, que se corta mejor. Y también el municipio de Cagliari han utilizado esta misma roca. Algo más que quería explicar, poniendo un mapa más general para entender un poco la historia geológica de Cerdeña. Bueno, aquí no se entenderá demasiado. Explicar que, bueno, Cerdeña tiene todas esas rocas bastante antiguas, bueno, de 25 o 35 millones de años, pero que no han sufrido, por ejemplo, un metamorfismo o alguna deformación importante. Esto porque, a lo contrario respecto al resto de Italia, Cerdeña tiene una historia totalmente distinta. Italia básicamente es un país muy joven a nivel geológico, todavía es un niño porque todavía se está formando, ya que los principales mecanismos de la geología de Italia son las montañas, la orogénesis del Apenino y la de los Alpes. Y a nivel geológico estas montañas todavía no han llegado a su cumbre, quiere decir que en Italia se están formando montañas todavía. Por eso hay toda esta fuerza en el centro de Italia y por eso tenemos muchos terremotos. Y por eso también Cerdeña no tiene terremotos, porque Cerdeña ha tenido una historia geológica muy distinta y mucho más relacionada al resto de Europa. Aquí se ve poquito, pero veis que es verde claro, está en Cerdeña, en Córcega, que son el mismo país, el mismo bloque geológico se dice, y también común a esta parte de Europa. Y eso se ve muy bien en una particularidad de Cerdeña, si la encuentro, de cuando Cerdeña todavía no está donde está ahora. Aquí está, ¿no? Es decir que prácticamente toda la vida geológica de Cerdeña ha sido al lado de Francia y de España, de hecho. De hecho aquí vemos que hasta hace geológicamente pocos años, Córcega estaba al lado de la Francia meridional, básicamente de la actual Provenza, y Cerdeña estaba entre Provenza y el norte de España, bueno, básicamente Cataluña entonces. Y en los últimos años, mientras había la formación de los Apeninos y todo, Cerdeña, siempre con este mismo empuje hacia los Apeninos, ha empezado a moverse junto a Córcega desde Francia y España hacia el centro del Mediterráneo. Para pararse, como se ve aquí, bueno, la posición actual que conocemos. Por eso, por ejemplo, en Italia, Cerdeña es una región muy estudiada porque tiene un montón de rocas que no tienen nada que ver con el resto de Italia. Y además, no teniendo formaciones de montañas recientes, son todas muy bien guardadas y entonces se pueden
estudiar bien. Y la última cosita es justo como los geólogos han llegado a entender eso, que es curioso. Eso se ha entendido a través de lo que se llama paleomagnetismo, que quiere decir que una roca, como cualquier material, depende también del campo magnético terrestre. Bueno, como un trozo de hierro, si lo dejas ahora, se dispone en norte y sur. Y también lo que pasa con esos tipos de elementos dentro de las rocas. Entonces lo que se ha notado que con el pasar de los años, esas rocas, bueno, los elementos metálicos de las rocas estaban en cada temporada siempre más desfasados. Por eso se ha entendido que antes esa isla no tenía esta dirección, sino, bueno, estos por ejemplo son sondeos de investigación. Por ejemplo, en un sondeo aquí se encontró esos materiales que todo el mundo se esperaba así, como debería ser norte-sur, con esa inclinación. Entonces, por eso entendemos que ha habido este cambio hasta la posición actual. ¿Y ahora sigue moviéndose hacia el este o está parado? Sí, todos los movimientos siguen. Primero, sí, porque es parte del mismo, decimos, bueno, a nivel geológico, Cerdeña está en la cadena externa de la orogénesis apenínica. Quiere decir que hay una gran fuerza que empuja hacia los Apeninos, pero la Cerdeña está tan lejos de eso que siente un poco el empuje, pero que solo la mueve así, sin que nunca vaya a llegar a los Apeninos y a ser parte de la formación de una montaña. Entonces por eso sigue moviéndose, claro, a velocidades que en tiempos humanos no se puede ver. No, claro, de millones. Hablamos menos de milímetros, serán como milímetros por miles de años. Así que hablamos de millones de años, sí, que solo se puede ver estudiando la roca.